Nadie esperaba que el rostro que detuviera a esos soldados alemanes fuera el de una refugiada latina, arrodillada en la nieve, temblando como si la guerra misma hubiera decidido encarnarse en un solo cuerpo frágil. Invierno de 1944. Frente occidental. El mundo parecía apagado bajo una manta blanca que no traía paz, solo silencio y cansancio. La nieve cubría trincheras abandonadas, carros calcinados, ramas desnudas que se alzaban como dedos negros, implorando al cielo. El viento arrastraba un polvo helado que cortaba la piel como vidrio. Sobre ese paisaje desolado avanzaba una pequeña patrulla alemana. 5 sombras grises caminando entre montículos de nieve sucia, botas hundiéndose pesadamente, respiraciones entrecortadas, visibles en el aire gélido como nubes pequeñas que se deshacían enseguida. No había gloria allí, solo hombres agotados, cargando fusiles, mochilas, órdenes que ya no creían del todo. Al frente iba Otto. El abrigo le quedaba grande en los hombros, como si el peso de los años de guerra hubiera vaciado algo dentro de él. El casco le sombreaba los ojos, pero no podía ocultar sus ojeras profundas, ni los surcos tensos en la frente. Cada paso era medido, casi mecánico. Sabía que la nieve podía ocultar minas, emboscadas, cadáveres y secretos que nadie quería encontrar. A su derecha avanzaba Karl, el más joven. Las mejillas enrojecidas por el frío le daban un aire infantil que ya no le pertenecía. Intentaba mantener el fusil firme, pero los dedos se le entumecían dentro de los guantes húmedos. Miraba a su alrededor con atención inquieta. No había crecido con armas, sino con cuentos de héroes. Ahora caminaba entre ruinas silenciosas y sentía que todo le había sido robado antes de comprenderlo. Detrás de ellos venía Heinrich. Su andar era rígido, casi orgulloso, como si cada paso afirmara algo dentro de él. El rostro afilado, la mandíbula apretada, los ojos siempre buscando una amenaza que justificara su rabia. En su abrigo, los símbolos del Reich parecían brillar incluso bajo la nieve. Se aferraba a ellos como otros se aferraban a un crucifijo. El cielo estaba bajo, pesado, gris plomizo. El día entero parecía suspenso, detenido en un punto donde ni la luz ni la oscuridad querían hacerse responsables. Solo el crujido de las botas sobre la nieve interrumpía el silencio. Y a lo lejos, como un recuerdo distante, se oía el eco apagado de artillería, como truenos encerrados detrás de montañas invisibles. Otto levantó el puño. Se detuvieron al instante. El hábito de la obediencia era más fuerte que el frío. Karl sintió como el corazón se le aceleraba de golpe, como si hubiera estado dormido en su pecho y alguien lo hubiera despertado de una patada. Heinrich ajustó el fusil contra el hombro, los ojos reduciéndose a 2 líneas desconfiadas. «Silencio», murmuró Otto, apenas moviendo los labios. El viento trajo algo distinto. No era un disparo, no era un motor, era un sonido quebrado, un sollozo ahogado, como si la nieve misma estuviera llorando. Los hombres se miraron entre sí. El eco engañaba, rebotaba entre árboles desnudos y cercas derribadas. ¿Lo oyeron?, susurró Karl, sintiendo el vaho caliente chocar contra la bufanda helada. Heinrich asintió sin mirarlo. A la izquierda, cerca del viejo camino. Otto respiró hondo y el aire helado le quemó la garganta. Recordó informes, desertores enemigos, espías, judíos escondidos, órdenes claras repetidas hasta el cansancio. Nada de compasión, nada de dudas. La guerra estaba demasiado avanzada para sentimentalismos. «En formación», ordenó en voz baja. «Lentos. Armas listas». Se desplazaron hacia la izquierda, rodeando un grupo de árboles esqueléticos.
Allí, el viento parecía más cruel. Llevaba consigo un olor sutil de humo viejo y madera quemada. Quizás un pueblo cercano destruido. Quizás una casa que había ardido con todo dentro. El sollozo se hizo más claro. Ya no era solo un sonido quebrado, era respiración descontrolada. Un murmullo entrecortado, palabras que el frío desgarraba antes de llegar completos a los oídos. Karl sintió un escalofrío distinto al del clima. Había escuchado ese tipo de llanto antes, entre refugiados, prisioneros, incluso entre sus propios camaradas, alguna noche demasiado silenciosa. Era el llanto de alguien que ya no tenía nada que negociar con el mundo. Entre dos montículos de nieve, al lado de un árbol caído, vieron la silueta. Una figura pequeña, cubierta con un abrigo oscuro empapado, casi pegado al cuerpo por la humedad y el hielo. Arrodillada. Los brazos rodeando el torso, la cabeza inclinada hacia el pecho, el cabello mezclado con copos de nieve, como si se estuviera convirtiendo en parte del paisaje. ¡Alto!, gritó Heinrich, apuntando el arma de inmediato, la voz rompiendo el aire helado. La figura se estremeció. Levantó lentamente la cabeza. El rostro estaba pálido hasta lo imposible, como si toda la sangre se hubiera rendido hacía horas. Los labios violáceos, partidos, los ojos grandes, oscuros, rodeados de sombras profundas. Había lágrimas congeladas en las pestañas. Era una mujer. Las manos descubiertas parecían heridas abiertas. Los dedos rojos, entumecidos, temblaban descontroladamente. Al ver los fusiles apuntados, el temblor cambió de ritmo. Ya no era solo el frío, era miedo puro, tangible, casi audible entre respiraciones agitadas. «Levántese», ordenó Otto, manteniendo el fusil firme, pero la voz extrañamente neutra. Ella intentó ponerse de pie. Las piernas no respondieron al principio. Se tambaleó y casi cayó hacia adelante. Karl, por un impulso que no alcanzó a cuestionar, dio un paso adelante, preparado para sujetarla, pero se detuvo al sentir el peso de la mirada de Heinrich. La mujer logró erguirse un poco, apoyando una mano en el tronco caído. La otra mano se mantenía pegada al pecho, agarrando algo que no se veía bien bajo las capas de tela húmeda. «No, no disparen», balbuceó, con la voz hecha pedazos. La frase lo sorprendió, no por el contenido, sino por el idioma. No era francés, no era alemán. Sonaba cercano al italiano, pero no era. Una musicalidad distinta, más cálida, quebrada ahora por el frío. «¿Qué ha dicho?» Karl frunció el ceño intentando ordenar en su mente las palabras extrañas. Heinrich dio un paso adelante, los ojos reducidos, observando cada detalle de la mujer. La suciedad en la ropa, las rodillas manchadas, el calzado inadecuado para ese invierno brutal. Había algo descolocado en ella, algo que no encajaba en el mapa de su guerra. «Hable alemán», escupió Heinrich, «o francés, o se queda aquí en la nieve». La mujer tragó saliva con dificultad. Sus labios se abrieron, intentaron formar sonidos que se congelaban antes de salir. Buscó las palabras como quien busca abrigo en una casa que ya no existe. «Yo... por favor, no matar», dijo en un alemán roto, arrastrando el acento. No era el acento duro de Europa del Este. No era tampoco el francés deformado de campesinos. Había una dulzura extraña, un ritmo suave que se filtraba incluso entre sílabas torcidas. Otto la observó un segundo más. Algo en ese acento le trajo a la mente historias vagas, escuchadas de prisioneros extranjeros, de trabajadores obligados, de personas traídas desde demasiado lejos. América, tierra de otros soles.
¿De dónde es usted?, preguntó en alemán claro, manteniendo la distancia. La mujer parpadeó lentamente, como si la pregunta fuera una bofetada suave. Sus manos temblorosas apretaron con más fuerza aquello que guardaba bajo el abrigo, cerca del corazón. «Yo soy de América Latina», respondió arrastrando las palabras. «Hablo español». La palabra flotó en el aire como algo fuera de lugar. Español. Allí, en medio de un bosque helado entre Francia y Alemania, sonó casi irreal. Karl la repitió en su mente, intentando asociarla con mapas escolares que ahora parecían pertenecer a otra vida. Heinrich soltó una risa corta, incrédula. «¿Una latina? ¿Aquí?», se burló sin bajar el arma. «Bonito cuento. ¿Qué hace una mujer de tan lejos sola en la nieve, en nuestro frente?» La mujer bajó la mirada un instante, como si esa pregunta trajera consigo una avalancha que no sabía si podría soportar. Cuando volvió a levantarla, había un brillo extraño en los ojos. No orgullo, no desafío. Algo así como una tristeza antigua, que no se había originado en esa guerra, pero que esa guerra había multiplicado. «Yo trabajaba en Francia», dijo con esfuerzo, mezclando sílabas en francés, en alemán y en ese español que se escapaba entre todo. Otto sintió un nudo pequeño formarse en el estómago. Francia, empleadas domésticas, historias de casas ocupadas, de refugiados, de gente atrapada entre frentes. Nada de eso era simple, nada de eso era inocente. Y sin embargo, ver a esa mujer temblando frente a ellos hacía que todas las categorías se volvieran inestables. «¿Sus papeles?», gruñó Heinrich. «¿Documentos? ¿Identificación?». Ella negó con la cabeza, el movimiento tan leve que casi no se notó. «No, me los quitaron en el camino», respondió, las palabras golpeándose unas con otras. Karl tragó saliva. El viento le azotó el rostro, y por un segundo deseó poder cerrar los oídos, además de subir el cuello del abrigo. Sabía lo que significaba no tener papeles en ese territorio. Sabía lo que sus superiores esperarían de ellos. Sabía lo que Heinrich estaba a punto de proponer. Otto miró alrededor. El bosque, blanco y desierto, parecía observarlos. No había testigos, al menos no humanos. Solo árboles, nieve, Dios. Si todavía miraba hacia aquellos lugares. «Podría ser una espía», dijo Heinrich, sin apartar la vista de la mujer. «Los aliados usan cualquiera. Ponen una cara bonita, un acento raro, y nuestros hombres bajan el arma». «No baja el arma nadie», respondió Otto, cortante. Se acercó un paso, suficiente para ver mejor el rostro de ella. Había heridas pequeñas en la piel, tal vez de ramas, tal vez de golpes. Los labios se movían, murmurando algo en voz muy baja, en un idioma que él no entendía. Parecía una oración rota, escapando por instinto. «Míreme», dijo, esta vez más despacio. «¿Cómo se llama?». Ella dudó, no porque no recordara, sino porque decir el propio nombre, allí, bajo esos fusiles, parecía un acto demasiado íntimo, casi peligroso. «Isabel», susurró al fin. «Me llamo Isabel». El nombre, simple y suave, pareció chocar contra la dureza de los cascos de acero y los abrigos grises. Karl lo repitió en silencio, probando cómo sonaba en su mente alemana. Isabel. Le recordó a las historias de santos y reinas de tierras lejanas que su madre contaba antes de la guerra. «Isabel, ¿qué?», insistió Heinrich. «Nombre completo». Ella apretó los labios. Dijo un apellido enredado en el frío, con consonantes suaves que a Heinrich le sonaron impropias de Europa. Era un apellido que el viento casi arrancó de inmediato, pero suficiente para confirmar que había algo diferente,
algo que no encajaba en sus listas, en sus categorías de enemigos. «Miente», espetó Heinrich. «Podría ser cualquiera, podría ser judía, podría estar fingiendo un acento. Los enemigos se disfrazan bien cuando quieren vivir». Isabel cerró un instante los ojos. Una ráfaga más fuerte de viento la golpeó de costado y casi perdió el equilibrio. El cuerpo entero le temblaba. El frío penetraba capas de ropa, piel, carne. Parecía estar llegando al hueso, allí donde ya no hay defensa. ¿Posible? «No soy judía», dijo despacio, la voz quebrada, en su alemán torpe. Heinrich dio otro paso hacia adelante, la boca torcida en una sonrisa que no tenía alegría. «Eso dice todo el mundo cuando tiene un fusil apuntándole». Otto sintió un cansancio ácido en la lengua. No había nada nuevo en esa frase. La había escuchado, dicho, repetido en distintos tonos desde hacía años. Sin embargo, algo en el rostro de Isabel lo detenía. No era inocencia. La guerra ya se la había robado también. Era otra cosa. Una mezcla de agotamiento y una llama diminuta que aún se negaba a apagarse. «Podemos discutir quién es ella más tarde», dijo Otto al fin. «No vamos a quedarnos aquí en campo abierto, hablando como locos». Karl respiró aliviado sin permitirse mostrarlo. El dedo en el gatillo se relajó un poco, aunque el arma siguió apuntando en la dirección de la mujer. «Lo más sencillo es hacerlo aquí», replicó Heinrich, señalando el suelo helado. «Un tiro. Se acabó. Nadie pregunta. Nadie juzga». La palabra juzga flotó un segundo en el aire, más pesada que el humo de un disparo. Otto la sintió hundirse en su pecho como un trozo de hielo. «¿Nadie?», preguntó con calma áspera. «¿Estás seguro de eso, Heinrich?» Heinrich desvió la mirada por una fracción de segundo, incómodo. Luego volvió a endurecer el gesto. «Nuestros superiores no necesitan saberlo, y si lo supieran, lo aprobarían». Otto no respondió de inmediato. Miró a Isabel. Ella había escuchado cada palabra sin entenderlas todas, pero comprendiendo el tono, la intención. Tenía los ojos fijos en él, buscando algo, cualquier cosa, detrás de ese casco y esa insignia en el pecho. No esperanza exactamente, algo más primario, una chispa mínima de humanidad. «No somos una patrulla de ejecución», dijo Otto finalmente. «Somos reconocimiento, y ella es información, hasta que se demuestre lo contrario». Karl no sabía si esa explicación lo tranquilizaba o lo inquietaba, pero sonaba mejor que la alternativa inmediata y silenciosa. «La llevamos a un lugar cubierto», continuó Otto. «Un granero, una casa, lo que encontremos. La interrogamos allí. Si es espía, lo sabremos. Si no lo es». Dejó la frase colgando en el aire. Porque la verdad era que, incluso si no lo era, la guerra no ofrecía caminos limpios. Heinrich apretó los dientes. Detestaba las zonas grises. Su mundo funcionaba mejor cuando todo era blanco o negro, permitido o prohibido, digno o indigno. Pero Otto seguía siendo su superior, y la cadena de mando era la única estructura que le daba sentido al caos. «Como usted diga, Oberfeldwebel», respondió al fin, con un respeto amargo. Otto asintió y se acercó un poco más a Isabel, manteniendo la prudencia de alguien que ha visto demasiadas sorpresas. «Caminará con nosotros», dijo en alemán, marcando bien las palabras. «Despacio. Si intenta huir, si hace un movimiento brusco, disparamos. ¿Entiende?» Isabel lo miró fijamente. Le temblaban los labios. Intentó responder en alemán y las palabras se le enredaron. «Yo entiendo. Caminaré, no correr», consiguió decir. Karl hizo un gesto con la cabeza, indicando el camino de regreso,
hacia la línea de árboles que habían pasado antes. Sabía de un viejo granero medio derrumbado a unos cientos de metros, usado por distintas patrullas como refugio improvisado contra el viento. «Allí», murmuró a Otto, «el granero cerca del camino hundido». Otto asintió. Luego, sin alejar el arma de su posición, le habló otra vez a Isabel. «Camina delante de nosotros. Lenta, las manos a la vista». Ella dudó un segundo. Luego, muy despacio, separó la mano del pecho. Por un instante, algo brilló debajo del abrigo, pendiendo de su cuello. Karl alcanzó a distinguir un destello metálico, una forma pequeña que colgaba sobre la tela oscura. Un crucifijo. El brillo desapareció enseguida cuando el viento movió la ropa y el cabello, pero la imagen se le quedó grabada. Karl sintió un vuelco extraño en el pecho. Ese símbolo no era enemigo para él. Había rezado frente a uno igual, en una iglesia tibia, muchos años y guerras atrás. Isabel levantó finalmente ambas manos, exponiendo los dedos enrojecidos, y empezó a caminar. Cada paso parecía un esfuerzo descomunal. La nieve le llegaba casi a media pierna en algunos tramos. Los pies, empapados y helados, apenas obedecían. Los soldados avanzaron detrás de ella, formando una especie de semicírculo. Otto al centro, vigilando cada movimiento. Heinrich a la derecha, el arma lista, la mandíbula apretada como si masticara piedras. Karl a la izquierda, dividido entre la instrucción y la imagen de esas manos desnudas tiritando. El viento arreció. La nieve que antes caía mansa, ahora golpeaba el rostro como arena helada. El mundo se redujo a respiraciones pesadas, al crujir de la nieve bajo botas y zapatos destrozados, y al murmullo casi inaudible de algo que Isabel balbuceaba en su idioma, una y otra vez. Karl afinó el oído. Distinguió una palabra repetida. «Madre», susurró para sí, intentando traducir. «Está diciendo madre». No sabía si se refería a su propia madre, a alguna virgen lejana, o a todas las madres del mundo, cuyo llanto había llenado esos años interminables. Pero algo en la forma en que Isabel pronunciaba la palabra hacía que sonara como una cuerda tensa, a punto de romperse. El granero apareció poco a poco entre la neblina de nieve. Una estructura vieja de madera oscura, inclinada hacia un costado, el techo parcialmente hundido. Aún así, ofrecía más protección que la intemperie brutal. Otto levantó la mano señalándolo. «Allí, rápido». Cuando llegaron a la puerta, Karl la empujó con el hombro. Las bisagras se quejaron con un gemido largo, metálico, que resonó como un lamento dentro del espacio vacío. El interior olía a heno viejo, humedad y madera podrida. Pero no había viento, y eso, en ese momento, era casi un milagro. «Entre», ordenó Otto haciendo un gesto breve con el fusil. Isabel cruzó el umbral, tropezando ligeramente. El cambio de temperatura, aunque mínimo, fue un golpe al cuerpo entumecido. Sintió los pies arder de dolor bajo el calzado helado. El contraste entre el fuera y el dentro hizo que el temblor se intensificara. Los soldados la siguieron, cerrando la puerta tras de sí. La penumbra los envolvió. Solo algunos rayos pálidos de luz se colaban por las rendijas en las tablas, dibujando líneas frías en el aire polvoriento. Otto miró a su alrededor, evaluando el espacio. El suelo estaba cubierto de una capa fina de paja sucia. En una esquina, viejas herramientas oxidadas. No había señales recientes de presencia humana. Era un lugar perfecto para descansar unos minutos y para interrogar. «Siéntese allí», indicó apuntando a un montón de paja cerca de la pared. Isabel obedeció casi por reflejo. Se dejó caer más que sentarse.
Las piernas le cedieron finalmente, agradecidas y dolientes. Se abrazó a sí misma, intentando recuperar algo parecido al calor, pero el frío seguía instalado demasiado hondo. Otto se mantuvo de pie frente a ella, el fusil sujetado, aunque ligeramente más bajo. Karl se colocó un poco hacia la izquierda, cerca de una ventana rota, atento al exterior. Heinrich permaneció cerca de la puerta, como un perro guardián decidido a no perder el control de la situación. Fuera, la guerra seguía su curso silencioso bajo la nieve. Dentro, en ese granero abandonado, una mujer latina temblaba frente a una patrulla alemana exhausta, y ninguno de ellos imaginaba aún que lo que ella llevaba en la memoria y en la fe herida no era sólo una historia más, sino una verdad capaz de quebrar algo dentro de cada uno. Otto respiró hondo, sintiendo el olor a madera húmeda llenar sus pulmones. «Esperaremos a que pueda hablar mejor», dijo sin apartar la vista de Isabel, «y entonces sabremos quién es de verdad». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire espeso. La noche se acercaba, y con ella la primera larga conversación entre la refugiada que no encajaba en ningún frente y los hombres que creían haberlo visto todo. La luz mortecina de una lámpara rota dibujó líneas frías sobre su rostro. Isabel apretó las manos contra el pecho, intentando conjurar calor con gesto ritual. El granero olía a heno húmedo y a hollín antiguo. El silencio fuera se quebraba con pasos lejanos y el quejido del viento. Otto apoyó el fusil en la viga y habló con voz medida. «Dime tu nombre completo», preguntó, sin levantar la vista. Isabel respondió en un susurro rasgado por el frío. «Isabel Morales», dijo, como si nombrarse la sostuviera por dentro. «¿De dónde vienes?», insistió Otto, mirando sus manos temblorosas. «De América», dijo ella. La palabra cayó pesada en el aire. Heinrich se acercó, olfateando la duda como un animal. «¿Qué hacía una mujer latinoamericana aquí?», dijo con desdén. «Trabajaba en Francia», respondió Isabel, cuidando niños en una casa de París. Sus palabras parecían brotar desde muy adentro, como de una garganta cerrada. Karl miró a Otto, buscando permiso para hablar en voz baja. «No contestes por ella», respondió Otto. «La disciplina guía la paciencia». Heinrich no ocultó su fastidio y dio un paso ágil hacia Isabel. Ella retrocedió. El miedo la vistió por completo, temblando más fuerte. «Dime la verdad», dijo Heinrich. Su voz era filo y amenaza. «¿Traía papeles?», preguntó con la brutalidad de quien desconfía de todo. «No tengo papeles», dijo Isabel, y por un instante el mundo quedó desnudo. Un murmullo religioso escapó de sus labios, casi inadvertido. «Mi madre rezaba por mí», murmuró, y la frase flotó como un rezo. Heinrich lanzó una carcajada corta, incrédula y cruel. «¿Un rosario?», preguntó, fingiendo sorpresa, mientras buscaba razones para atropello. Isabel, con dedos entumecidos, tocó una cadena escondida bajo el abrigo. «Tiene un rosario», dijo, con la voz rota. Otto bajó la mirada, apenas visible, como si esa pequeña acción fuera un examen propio. Heinrich lo miró con ira contenida y acusación evidente. «¿Eres espía?», insistió, golpeando la palabra con desprecio. «No», replicó Isabel, y su mirada brilló con una mezcla de fe y fuego. «Soy una mujer que trabajó, que perdió, que huyó», dijo sin alardes. Sus palabras comenzaron a tejer un paisaje de antes y de ahora. «¿Dónde está tu familia?», preguntó Karl. Su voz tembló entre curiosidad y compasión. «Tenía un hijo», contestó Isabel, y cerró los ojos para no ver su recuerdo. «Se llamaba Miguel», susurró, como un nombre que duele.
Heinrich escupió la palabra Miguel con desdén y no pudo comprender la ternura. ¿Perdido?, preguntó Otto buscando precisión en el borde de su disciplina. Murió, dijo ella, y la sílaba última fue un golpe seco contra la madera. La confesión llenó el granero con un sonido que no era solo voz. El tiempo pareció detenerse mientras el eco del nombre se posaba en el aire. Karl dejó caer la vista. Las manos apretaron el fusil con un temblor nuevo. Heinrich se acercó como si fuera a arrancar la verdad por la fuerza. Su mano rozó el abrigo de Isabel con intención intimidante. «No te acerques», dijo Otto, su voz repentinamente afilada como un mandato sagrado. Heinrich retrocedió, con el ceño fruncido y un rencor visible. Isabel respiró como si hubiera vuelto de una noche demasiado larga. Empujada por el miedo, comenzó a relatar fragmentos de su viaje. Vino en trenes, dijo, en estaciones llenas de gente que corría. Huyó cuando los hombres vinieron por los hombres, balbuceó, y no terminó la frase. Sus ojos se llenaron de imágenes antiguas que la voz apenas tocó. «Rezo por mi hijo», murmuró, y las palabras parecieron una espada que corta indiferencia. Heinrich la miró con incredulidad, no por la fe, sino por su incapacidad para comprenderla. «¿Por qué habláis de Dios aquí?», preguntó, irritado por la fe que no cabe en su mundo. Otto escuchó sin juzgar, pero con una tensión contenida que pesaba en su postura. La fe de Isabel no era una curiosidad exótica, era un mecanismo de supervivencia. «Un rosario», repetía ella, apretándolo hasta marcar sus dedos. Karl se acercó con una manta polvorienta y la puso sobre sus hombros. «No hables con ella», dijo Heinrich, y el eco de su prohibición fue un zarpazo. Karl solo miró a Otto, esperando una luz que autorizara la humanidad. Otto se quedó un silencio medido, evaluando riesgos y conciencias. «No la mataremos ahora», dijo, sin suavizar la sentencia. «La vigilaremos durante la noche y decidiremos al alba», añadió, como quien pesa un juicio ante Dios. Heinrich bufó, pero cedió a la orden con grosería. Karl ajustó la manta sobre Isabel con manos temblorosas. Isabel cerró los ojos, y por primera vez en esa noche permitió que un latido humano la sosteniera. Afuera, la nieve continuó cayendo, como si el mundo no supiera de culpas ni redenciones. Adentro, 3 hombres y una mujer compartieron el espacio mínimo entre la supervivencia y la moral. Nadie reparó en cuánto había cambiado algo en sus miradas. Nadie habló mientras Otto marcaba el turno de guardia con un gesto. La noche se extendió como un juicio silencioso, y la espera comenzó a pesar en cada respiración. Karl se inclinó hacia ella como quien ofrece una tregua al amanecer. Sus manos olían a paja y a guerra, pero la manta era cálida. Isabel abrió los ojos con la sorpresa lenta de quien despierta de una pesadilla. Bebió el agua en pequeños sorbos, como si cada trago fuera una oración. La luz que se colaba por una rendija dibujó polvo en el aire. Otto miró desde la sombra, recogiendo la escena con disciplina y una ternura contenida. Heinrich frunció el ceño y mantuvo silencio, vigilando cualquier fisura. Karl habló con voz baja, midiendo cada palabra contra la dureza de su uniforme. «¿De dónde vienes?», preguntó, sin acusación y con curiosidad simple. Isabel respondió con la voz quebrada, apenas un hilo. «Vengo de lejos», dijo, «de un lugar donde el mar tiene nombre español», dijo su pueblo como quien nombra una casa perdida. Sus labios temblaron al pronunciarlo. Contó que llegó a Francia antes de que el cielo se volviera ceniza. Trabajaba limpiando habitaciones y cuidando niños, dijo. Sus manos recordaron juguetes,
y sus ojos se llenaron de imágenes pequeñas. Recordó la misa de los domingos, los cantos en latín y el olor a cera. Recordó a un hombre bueno, el padre Esteban, que la enseñó a sostener la fe como quien sostiene una lámpara. Sus dedos buscaron un rosario imaginario y encontraron la costa del alma. Karl escuchaba como quien escucha un viento que podría traer noticias de casa. Otto permaneció inmóvil, calibrando la conversación como una máquina de guerra piensa antes de actuar. Heinrich interrumpió con un gruñido. «No enredes a la tropa con cuentos», ordenó. Pero la historia siguió, sin permiso. Isabel habló de Miguel con la voz que se rompe en el fondo del pecho. «Tenía un hijo», dijo, y la palabra cayó como un pedazo de hielo en el suelo. Se llamaba Miguel. Sus ojos se volvieron pequeños como monedas. No dijo cómo lo perdió. Cayó y el silencio se llenó de pasos que no fueron dados. Dejó escapar fragmentos como quien deja caer pan a un río. Hubo un día de bombas, dijo. Hubo gritos que no eran idiomas, solo dolor. Una redada vino y el mundo se partió. Ella buscó entre cuerpos y puertas que no respondían. Rezó a voz baja para que Dios guardara a los niños, para que Miguel encontrara abrigo. Repetía el nombre de su hijo como una letanía. La fe brotaba entre las rendijas de su voz, áspera y pura. Otto ahogó un gesto. Sus manos se cerraron y se abrieron otra vez. Karl sintió una sacudida en el estómago, algo que no tenía que ver con disciplina ni con órdenes. Heinrich lanzó una palabra cruel, pero su tono tembló como hielo al sol. Acusó a Isabel de engaño y de ocultar partes importantes. Dijo que nadie confiaba en historias de dolor, que la guerra era una fábrica de mentiras que podían ser disfrazadas de verdad. Isabel no respondió con arrogancia. Su silencio dijo más que cualquier defensa. Miró a los hombres y vio sus uniformes, los botones, la marca de sus manos. En esa mirada cabía la pregunta que no supo formular. ¿Cómo se perdona uno a sí mismo después de decidir quién vive? Karl bajó la mirada, sintiendo vergüenza por la compasión que le brotaba sin permiso. Otto sostuvo la escena con el peso de un oficial que también era hombre. La nieve golpeó la techumbre con un sonido sordo que parecía una respuesta. Nadie habló durante un largo tiempo. La habitación se llenó de respiraciones que parecían medir una balanza invisible. Finalmente, Heinrich dio un paso adelante y tosió para hacerse oír. Su voz cortó el aire como una orden que quiere convencerse a sí misma. «Basta de humanidades», dijo. «Dejen de confraternizar». La voz de Heinrich cerró la puerta a cualquier consuelo. Sus palabras dejaron un frío nuevo, un frío que no estaba en la nieve. Heinrich avanzó, como un juez con una toga imaginaria. Sus ojos buscaban rendijas de mentira en el rostro de Isabel. Ella respiró con ruido sordo, como si la nieve le pesara en el pecho. No respondió de inmediato porque las palabras le pesaban más que el frío. Su mirada se perdió en la ventana empañada. Afuera, el bosque suspiraba bajo la luna con un ritmo de reloj roto. Heinrich habló de la Gestapo como quien habla del destino inevitable. Su amenaza no fue explícita, fue una promesa oscura, susurrada con la precisión de quien ha visto demasiadas verdades romperse. Otto permaneció inmóvil, las manos sobre las rodillas, con la boca apretada. Karl sostenía la mirada de Isabel con una mezcla de miedo y piedad. La tensión se condensó en el aire como vaho. Isabel inclinó la cabeza y dejó que una historia antigua saliera. Empezó por el sonido de las botas que llegaron la noche en que todo cambió.
Habló de puertas que se abrieron con violencia, de luces que no fueron misericordia. Su voz era baja, rasposa por el frío y por la memoria. No describió sangre ni detalles gráficos. Dedicó palabras al abandono, al eco que deja una casa vacía. Contó cómo las mujeres fueron separadas en silencio, como si el mundo intentara no escuchar. Narró la humillación como una lluvia que no cesa, persistente y pequeña. Mencionó cómo los niños fueron apartados con manos que no sabían consolar. Recordó el olor a polvo y a miedo que quedó en cada habitación. Dijo que Miguel estaba junto a ella, pequeño, con un abrigo demasiado fino. Relató el momento en que la confusión se volvió orden, y la orden fue arrebatar. Hubo un instante en que pensó que podía agarrarlo y desaparecer. Sus dedos aún buscaban la forma del abrigo en el aire. Contó que corrió hacia un pasillo repleto de gente, que la palabra evacuación sonó como una sentencia. En aquella multitud, un grito se clavó en su memoria para siempre. Un niño lloró con una energía que parecía pedir cuentas al cielo. Isabel se detuvo, luchando para que sus palabras no se quiebren. Otto sintió un movimiento interno que no supo nombrar. Recordó, con la claridad de una campana, su propia niñez pasando por iglesias y confesiones. La fe de Isabel se dejó ver como un animal herido. Ella confesó que rezó con desesperación. Oró en voz baja, como si pudiera tapar el ruido con un rezo. No pidió por sí misma sola. Pidió por todos los niños, por las madres, por la luz que se apagaba en los ojos. Su plegaria fue una petición de compasión que el mundo no devolvió. Heinrich la escuchó con la mandíbula tensa. Sus manos hicieron un gesto que quería ser amenaza y fue, en cambio, un gesto cansado. En su voz apareció una pregunta de hierro. ¿Por qué no dijo antes lo que realmente pasó?, preguntó. Isabel respiró hondo y por primera vez permitió que la culpa se mostrara como un rostro. Dijo que perdió a Miguel en el tumulto y que en un episodio de zagal y hombre tuvo que elegir. No dijo aún la elección exacta. Las palabras temblaron en sus labios como campanas pequeñas. Contó que hubo una orden de moverse, de evacuar hacia un lugar que prometía seguridad. Describió la decisión como una bifurcación en la noche. Por instantes, sus ojos buscaron consuelo en los de Otto. Él no apartó la mirada. En su pecho algo cedió. Karl dejó escapar un ruido ahogado. Heinrich respiró con dureza y su figura pareció un filo. La posibilidad de la Gestapo se volvió más cercana, como una sombra que se estira con la luz menguada. Isabel habló de culpa con una honestidad que dolía. Dijo que creyó que salvaría a algunos si obedecía. Dijo que dejó de buscar inmediatamente porque creyó que volvería por Miguel cuando la tormenta cesara. Dijo que la guerra enseñó a medir el valor en segundos y en cálculos atroces. Su voz se hizo más áspera al admitir que, durante horas, la esperanza se transformó en algo como una costumbre. Otto apretó los puños bajo la manta. Recordó un sermón sobre la misericordia que lo fue siguiendo como una sombra. Heinrich no pudo contener un cruel comentario sobre la fe. Lo pronunció y luego lo contuvo con la misma brusquedad. Isabel respondió con una mirada que no buscaba rechazo, sino comprensión. Dijo que había hablado con Dios como se habla con un amigo al borde del abismo. Dijo que le exigió respuestas. Dijo que le gritó por los niños que ya no estaban. La habitación pareció inclinarse. Cada respiración era ahora un juramento contenido. Otto sintió que la pregunta que no se había formulado estaba en el aire. Era una pregunta que atravesaba la disciplina militar y la obediencia ciega. Era la pregunta sobre la humanidad
que nadie quería responder. Heinrich golpeó la mesa con la mano, el sonido seco como un latigazo. Exigió saber si Isabel ocultaba algo más. Ella cerró los ojos y, con la misma calma con que nombró su hijo, insinuó una verdad que la perseguía. No la contó todavía. Su silencio era una válvula que retenía una confesión devastadora. La habitación quedó suspendida entre la amenaza de la Gestapo y la revelación que colgaba como una campana a punto de caer. Afuera, la nieve continuó su descenso, insondable y frío como un juicio. La nieve siguió cayendo, lenta y puntual, como si contara los segundos que a Isabel le quedaban para respirar. Otto se quedó a su lado. La luz de la lámpara dibujaba sombras en su rostro curtido. Karl permanecía apoyado en la pared, los ojos bajos, los dedos cruzados alrededor del fusil. Isabel abrió la boca con una voz hecha de humo y sal. Recordó la noche en que todo se fracturó. El retumbar de las explosiones era un tambor en el pecho. La casa donde servía tembló hasta que las paredes dejaron de prometer refugio. Gritos de mujeres, órdenes en una lengua que no era la suya. Corrió hacia el patio con los niños en la espalda. Miguel, tan pequeño, se aferraba al cuello de su madre como a una cuerda que lo mantenía en la vida. Otro niño estaba junto a ellos. Los ojos del otro niño brillaban con una mezcla de miedo y confianza. Isabel sintió que el mundo se reducía a aquello. Dos cuerpos, una puerta bloqueada, la nieve entrando como manos frías. Un soldado gritó que abandonaran el edificio. Las piñas y los escombros caían alrededor. Había que salir o perecer. La puerta se formó un estrecho que no permitía pasar a todos. Ella trató de llevar a Miguel en brazos y ayudar al otro niño con la otra mano. Sus dedos se cerraron en la tela del abrigo del niño. El ruido era un animal hambriento. Una mujer detrás de ellas empujó, aterrada. Isabel sintió el empujón del mundo que la obligaba a escoger. Recuerda la sensación de urgencia en la garganta. Recuerda el latido de Miguel contra su pecho. Sintió la mano de Dios o de su conciencia como un peso en el hombro. Pensó en rezar. No tuvo tiempo para oraciones largas. Pensó en la promesa de mantener vivos a los que estaban bajo su cuidado. Un impulso la sacudió. Hizo un movimiento con decisión torpe. Sacudió la tela del otro niño para soltarla. La soltó para poder pasar con Miguel. Sintió que su cuerpo se arqueaba en dos direcciones a la vez. El segundo que siguió fue el sonido de algo rompiéndose. Alguien gritó y el hueco apareció, y ellas salieron. Afuera, el aire cortaba como cuchillo. Miguel tosió, vivo, aferrado. El otro niño cayó hacia atrás entre el polvo. Nadie podía alcanzar las palabras que quedaron colgando en la puerta. Isabel confiesa la culpa como quien muestra una herida aún abierta. Se pregunta si su decisión fue un acto de egoísmo o de salvación. Su voz se quiebra cuando lo dice. Habla de noches enteras en vela, de rezos que empezaron con súplicas y continuaron con reclamos. Preguntó a Dios por qué permitió que manos inocentes fueran separadas. Luego explicó que la culpa la ha seguido como una sombra que no se despega. Otto escucha en silencio. Sus manos tiemblan apenas. Recuerda las catequesis de su infancia, el valor de cada vida repetido por sacerdotes con voz temblorosa. No replica con argumentos, solo con un recuerdo que se siente como una confesión compartida. Karl cambia de postura, pero no interviene. Isabel cae en un susurro más íntimo, como si confesara un pecado aún más profundo. Dice que después de la redada, caminó durante días con la sensación de que Miguel no la reconocía completamente.
Dice que a veces ve en sueños al otro niño, que sus risas se mezclan con la de su hijo. Susurra que oró por ambos, por el otro niño y por Miguel, sin discriminar. Sus palabras contienen una doble condena, la de haber elegido y la de tener que vivir con esa elección. Mira a Otto con los ojos desencajados por la honestidad. Dice que existe algo que nunca ha contado a nadie. Dice que aquel impulso la empujó a hacer algo que creyó necesario. Dice que no sabe si esa acción vino de Dios o del impulso humano de proteger lo propio. Isabel detiene la confesión antes de pronunciar la verdad completa. Su silencio se siente como una respiración contenida. Afuera, la nieve golpea la ventana en gotitas pequeñas, frías como acusaciones. Otto aprieta los labios y deja que la sala se convierta en un santuario improvisado para el duelo. Ella inspira y su pecho sube con la primera señal de que revelará todo, pero guarda la última palabra para sí. Su mirada atraviesa a los soldados. Hay una promesa en su rostro. Una verdad que dará dicha y después nada será igual. Isabel deja que la palabra salga como una piedra arrojada al lago. Su voz es un hilo que tiembla y no se rompe. Tenía a Miguel en brazos, dice, y al otro niño también. La lengua le quema con la memoria de ese abrazo dividido. Había gritos y el humo olía a pan quemado. Un pelotón posterior empujaba, y las órdenes eran manos de hierro. Una bomba cayó cerca, y la tierra se abrió con un gruñido. Miguel apretó mi cuello con los dedos pequeños. El otro niño se aferró a mi falda con uñas sucias. No había tiempo para las preguntas. El miedo habló primero en todos nosotros. La gente corría con sacos, como si la vida fuera un bulto para arrastrar. Me dijeron que evacuara, que fuera donde fuera seguro. Yo sentí que mi alma se partía en dos. Elegir fue como llevar una navaja dentro. No recuerdo haber pensado en Dios en ese instante. Solo recuerdo el olor a sangre y nieve en mis manos. Recuerdo haber mirado a los ojos de mi hijo. Eran dos lunas rotas pidiendo cobijo. Tomé la decisión con una oración rota en la boca. Solté al otro niño para hacer sitio a Miguel. Lo hice por instinto de madre y por una promesa que creía oír. Puede que fuera Dios, puede que fuera yo misma, buscando justificación. Lo empujé hacia una fila de evacuados. Le dije que esperara junto a unos desconocidos. Me volví con Miguel envuelto contra mi pecho. Vi cómo el otro niño quedó clavado en la nieve. Vi sus manos quietas, como ramas congeladas. Corrimos hasta que el ruido nos tragó. Después vino el silencio largo. Cuando comprendí que el otro niño no se movía, mi pecho se volvió piedra. Miguel empezó a llorar. Un disparo o una caída le arrebató la vida, y yo no supe si fue el mundo o mi decisión. Desde entonces, vive en mí una acusación que no me abandona. Me pregunto todas las noches si traicioné a mi hijo. Me pregunto si hubiera sido mejor soltarlo a él. Pero también pienso en el otro niño durante las oraciones. Rezo por ambos, dice, y la sala parece estrecharse por la vergüenza y la compasión. Rezo por los hijos de mis enemigos, continúa, y las palabras caen como balas lentas. Porque el dolor de una madre no entiende de uniformes. Porque la pérdida pesa igual en cualquier idioma. Ustedes, dice, mirándolos uno por uno, un día deberán explicar sus actos a alguien que les pregunte por qué. Tal vez será un hijo, tal vez será Dios. ¿Qué dirán cuando sus hijos pregunten por las manos manchadas? El silencio que sigue es denso como la nieve compacta. Karl baja la cabeza, y algo en su espalda se quiebra audiblemente. Otto aprieta los puños para contener las lágrimas que quieren salir.
Heinrich endereza el cuerpo, buscando la seguridad de una orden. La acusación no es solo mía, insiste Isabel con voz más firme. Es una llamada que atraviesa todas las trincheras. No vine a perdonar, dice, sino a decir la verdad que me corroe. Ustedes cargarán con esto si dejan que el silencio sea su escudo. He vivido con la culpa, repite, y la culpa me ha hecho mirar las manos de los demás. Cuando los veo, no puedo evitar pensar en qué diría mi hijo si viviera. Sus ojos ladran reproches mudos. ¿Cómo explicarán ustedes lo que hicieron? La pregunta golpea a Karl con fuerza convulsiva. Otto siente una palabra de su infancia resurgir, una lección de que cada vida tiene un peso ante Dios. Heinrich calla, y su silencio suena a amenaza contenida. Isabel baja la mirada, cansada como una lámpara a punto de apagarse. Sus dedos buscan el borde de la mesa como si necesitara tocar la tierra. No ruega por piedad, pide honestidad. Dice que reza porque un día puedan mirarse sin odiarse. Afuera, la nieve sigue golpeando la ventana con insistencia. La luz en la habitación es un cristal que deja ver la respiración de todos. No hay pruebas ni milagros, solo la confesión desnuda de una mujer que ha llevado un entierro en el pecho. Sus palabras terminan flotando en el aire. Nadie habla de inmediato. El tiempo cuelga como un péndulo entre la misericordia y el deber. Finalmente, Karl susurra algo ininteligible y se desploma en una silla. Otto respira y su cara se tiñe de una pena antigua. Heinrich mira a Isabel con ojos que intentan encontrar una razón militar para tanto desgarro. La decisión sobre su destino queda suspendida, como una moneda girando en la palma. La habitación se queda pequeña ante el peso que ahora respira en voz alta. Karl apoya la frente contra la palma y deja que un sollozo salga sin permiso. Sus manos tiemblan como si sujetaran un invierno entero. Confiesa en voz baja que su hermano pequeño no está a salvo. Habla de casas que se desploman por bombas. Menciona un nombre que no pronuncia del todo. Otto inclina la cabeza. Sus labios buscan palabras antiguas y no las encuentran. La memoria de la madre de Otto aparece como una lámpara rota. Recuerda la insistencia de rezar por los enemigos cuando la guerra no era más que rumor. Sus ojos se llenan de agua sin saber por qué. Heinrich se recompone y aprieta los puños. Interpreta todo como técnica de manipulación. Llama espionaje a la confesión y a la lágrima la llama trampa. Su voz es dura como hielo. Propone seguir el reglamento sin más demora. Señala la responsabilidad militar y la necesidad de ejemplo. Otto responde con voz cansada y sin temor. Habla del juicio de Dios y de la conciencia que no cede. Dice que en la guerra no solo se rompen cuerpos. Añade que también se quiebran almas con órdenes firmes y noches sin sueño. Karl levanta la mirada con ojos desbordados. Suplica que no la maten. Respira como quien pide perdón por respirar. Habla de un futuro donde su hermano podría desaparecer entre el humo. Otto escucha cada palabra como si fueran latidos distantes. La habitación se reduce a ese latido. Heinrich eriza la voz y recuerda a protocolos y peligro. Repasa los posibles castigos con lógica fría. Pide pruebas, expedientes, órdenes superiores. Otto lo mira con una determinación que no admite esquinas. Dice que él se hará responsable de su destino. Ofrece una salida improbable y riesgosa. Propone que en los papeles ella figure como fallecida en patrulla. Sugiere una ruta corta que la lleve a la aldea más próxima. Añade que dejarla libre, en silencio, es menor riesgo que provocar el remolino de sospecha. Karl lo escucha y hace un gesto torpe de alivio.
Heinrich vomita recriminaciones, pero su voz pierde filo. No puede romper del todo la escena que acaba de presenciar. La mirada que Otto lanzó a Isabel contiene más que una orden. Contiene una promesa ambigua. Otto se levanta con movimientos lentos. Va hacia un armario y saca una manta áspera. La tiende sobre las rodillas de Isabel como si cubriera un sacramento. Karl busca en sus bolsillos y ofrece una barra de pan. La entrega con manos sudadas y temblorosas. Añade un pequeño objeto de tela que huele a casa y a infancia. Otto toma nota mental de horarios y rutas. Habla en voz baja con Heinrich, dictando una historia plausible para el informe. Heinrich asiente a regañadientes. No está convencido, pero cede ante la pesada verdad que aún está en la habitación. Isabel escucha cada gesto como si fuera oración. Su respiración vuelve a un ritmo frágil. El rumor de la nieve en la ventana acompasa el latido nuevo. La decisión queda tomada sin fanfarrias. Es una decisión que puede romper carreras y reputaciones. Sin embargo, hoy pesa más la misericordia que el reglamento. Otto mira a los ojos de Isabel por última vez. Su mirada no es juez. Es una señal de peligrosa compasión. La noche afuera parece contener la respiración del mundo entero. Nadie dice más. Los hombres se preparan para sostener una mentira que salvará una verdad frágil. La nieve cruje bajo botas que ya no tienen prisa. Otto mueve la manta con cuidado, como quien trata de no despertar un sueño frágil. Isabel respira con lentitud. Cada inhalación, una protesta contra el hielo. Karl aparta la bufanda con manos temblorosas, dejando ver una cicatriz antigua en la palma. Le ofrece pan rancio envuelto en papel de cartas olvidadas. Ella acepta con una gratitud silenciosa que pesa más que palabras. Otto la ayuda a ponerse de pie con un gesto casi paternal. Sus dedos rozan los suyos y algo parecido a la calma se extiende. Heinrich vigila en la sombra, la mandíbula apretada como un portón bajo la nieve. Nada en su rostro permite sonreír, pero sus ojos evitan romper la escena. Otto habla en voz baja, trazando instrucciones como quien recita una oración breve. Deben llevarla al borde del camino, donde la luz es menos sospechosa. Deben registrar su ausencia como fallo de patrulla o cadáver no recuperado. Karl asiente. Coloca un crucifijo dentro del abrigo de Isabel, una reliquia pequeña, gastada por muchas manos. Ella cierra el puño sobre el metal y siente una cadena de calor en el pecho. El viento corta las palabras cuando Otto les indica los pasos siguientes. Envuelven a Isabel en una capa más gruesa para disimular su figura. La cargan con cuidado, midiendo cada sombra y cada copa de árbol. Los árboles parecen estatuas que sostienen la noche y el peligro. Avanzan a través de una senda apenas marcada. Cada crujido es una cuenta de un rosario imaginado. El frío les roza la nuca como un recordatorio de la fragilidad humana. Llegan a un viejo muro derruido que sirve de frontera a una carretera secundaria. Otto apoya a Isabel contra la piedra, besa su frente sin ceremonias. Le dice que camine hacia la luz de la primera granja que encuentre. Le da una indicación precisa, un nombre de familia que no existe en realidad. Le entrega además un pañuelo de Karl, impregnado del aroma de su hermana. Ella lo respira como si fuera una promesa. Karl murmura una última instrucción sobre dónde esperar un carro que parece no llegar nunca. Heinrich realiza las anotaciones necesarias con dedos rígidos mientras su mirada se pierde en la línea del horizonte. Firma un parte falso que habla de un intento de fuga
y un cuerpo no localizado. No pronuncia juicio alguno. Se siente traicionado por una ternura que no sabe nombrar. Otto cobra una decisión hecha ya en silencio y se queda observando a Isabel alejarse. La figura de ella se encoge y se expande en la blancura como si aspirara coraje del aire. Cuando desaparece, los 4 hombres vuelven a la carretera principal. Cada paso de regreso suena a sentencia, a sacramento, a vergüenza. Ninguno dice que lo que han hecho borrará a Isabel de la guerra. Saben que su gesto quedará clavado en sus corazones como una herida luminosa. Caminan hacia sus puestos. La guerra los reclama de nuevo. La noche respira, larga y contenida, con ellos dentro. La mañana llega baja, como si también cargara culpa y silencio. Isabel camina entre escombros, con pasos medidos y respiración lenta. La nieve fina aún se pega a los flecos de su abrigo gastado. Entra en una casa partida, paredes sin techo, suelo de huesos. Allí dentro, otras mujeres respiran como pequeñas llamas que no se apagan. Ninguna pregunta en la puerta, solo miradas que miden heridas y esperanza. Se sienta en un banco de piedra, manos temblorosas sosteniendo el rosario. Las cuentas gastadas crujen como recuerdos contra los dedos. Recuerda al padre Esteban con voz suave, una palabra que no juzga. No espera explicaciones del cielo. Solo provoca una conversación urgente. Habla bajo, en oración o pensamiento. No importa el nombre dado. Admite que no entiende el porqué del sufrimiento y de la pérdida. Expresa agradecimiento por un gesto que ella no podría prever. Nombra los rostros de los soldados sin usar sus cargos. No hay venganza en su voz, solo reconocimiento doloroso y humilde. Una de las mujeres al lado sonríe con labios partidos, un gesto lento. Afuera, el ruido distante de ruedas y de órdenes continúa. Aquí dentro, el tiempo se dobla sobre sí y hace posible la respiración. Isabel toca el pañuelo que Karl le dio. El olor es memoria. Cada aroma es un punto de luz en una noche honda. Su fe no está curada, pero encuentra grietas por donde entra la luz. Reza por quienes la hicieron sufrir y por quienes hirieron también. Elige, con voz pequeña, perdonar lo imposible en ese instante. No por misericordia ciega, por entender que el odio consume lo que queda. Las mujeres comparten sopa tibia, pasada de una olla corroída. Palabras cortas cruzan el aire. Historias en migajas se suman. Piensa en el hijo que perdió. El rostro no desaparece. Llora, no por escena dramática, sino por voz que vuelve a existir. Al limpiar el rostro, levanta la mirada hacia un pequeño altar improvisado. Hay una vela aún viva, una promesa frágil de continuidades. Pide no por respuestas, sino por fuerza para seguir. Las palabras del padre Esteban retornan como un mapa de ternura. Y ahora entiende que fe y duda pueden caminar juntas. En esa casa partida nace algo que no tiene nombre fácil. Es un coraje pequeño y obstinado, hecho de respiraciones reanudadas. Cuando cae la tarde, sabe que la jornada no ha terminado, pero hay ahora un centro interno al cual regresar en los días venideros. El narrador entonces recuerda que esta historia se repite en muchas bocas. Mujeres anónimas llevaron sus palabras a las orillas de todo conflicto. Aquello que ella dijo rasgó armaduras y persiste como cuestión viva. No es acusación simple, es invitación a la mirada profunda y al juicio. La cámara imaginaria se despide lenta, flotando sobre el altar y el pañuelo. El frío parece menos cortante cuando un gesto deja restos de gracia. Isabel cierra los ojos. Respira como quien marca una nueva ruta. Su historia sigue viva en cada boca que la cuente.
si estas palabras han encontrado su corazón, camine con nosotros en las próximas historias.